Buenos días. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, Diana, ahí te confirmo. Perfecto, gracias. Hoy hablaremos de cómo se realiza ante la ANLA el trámite para la obtención de la certificación ambiental de incentivos tributarios. Para eso necesitamos primero saber qué es un incentivo tributario. El incentivo tributario son deducciones, exenciones y tratamientos especiales, es decir, es una disminución de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Para ser más claros, es un estímulo que promueve la inversión y fundamenta el desarrollo de un país. ¿Cuál es la finalidad de estos incentivos tributarios? Tenemos aquí principalmente, pues, la protección y conservación del ambiente, la generación de empleo, la promoción de sectores económicos y el desarrollo de regiones. Esa es la finalidad de estos incentivos tributarios. Es importante precisar que para poder acceder a los diferentes incentivos tributarios, se debe obtener una certificación ambiental ante la autoridad, es decir, ante la ANLA, con el lleno de los requisitos establecidos dependiendo del trámite. Generalidades normativas. Como ANLA tenemos la competencia de certificar beneficios tributarios de exclusión de IVA, que es el beneficio aplicado al 19% del valor total de la inversión, y el descuento de renta, que es el 25%. Esto está en el marco del estatuto tributario, siempre y cuando se encuentre en el marco del sistema de control y sistema de monitoreo. El marco regulatorio de los incentivos tributarios del estatuto tributario para el descuento de renta se encuentra en el artículo 255, que es el que nos habla de control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y de exclusión de IVA lo tenemos en el artículo 424, numeral 7, que son sistemas de control y monitoreo, el artículo 428, literal F, que son los equipos, maquinarias importados que se encuentran destinados para procesar basuras y tratamiento de residuos o emisiones atmosféricas, y el artículo 428, literal I, que son los equipos y maquinarias importados. Los decretos que regulan el artículo 255, pues lo tenemos el 2205 del 2017, que fue modificado por el 1625, y la resolución donde encontramos los requisitos para poder acceder al descuento de renta se encuentran en la resolución 509 del 2018. Para el tema de exclusión de IVA, tenemos el decreto 1564 del 2007, y el decreto modificado por el 1625 del 2016, y los requisitos para acceder a este beneficio de exclusión de IVA lo encontramos en la resolución 2000. Para el artículo 428 literal I, tenemos los requisitos en la resolución 978 del 2007 del Ministerio de Ambiente. ¿Qué proyectos son objeto de certificación para acceder a estos incentivos tributarios? Lo primero que tenemos que hacer es saber identificar en dónde se encuentra enmarcado mi proyecto, ya sea en un sistema de control ambiental, en un sistema de monitoreo ambiental, o que mi proyecto genere reducción de emisiones de carbono asociados al cambio climático. Competencia de las autoridades ambientales. La ANLA tiene la competencia de expedir certificaciones en el marco del estatuto tributario en cuanto para exclusión de IVA, artículo 424, numeral 7 séptimo, 428 literal F y artículo 428 literal I. Y para renta, de acuerdo al estatuto tributario, artículo 255, siempre y cuando se encuentre enmarcados en los rubros J y K del artículo 1.2, 1.18.53 del decreto 2205 del 2017, y para los rubros E y F del artículo 1.2, 1.1.18.54 del decreto 2205. ¿Cuál es la competencia de las corporaciones regionales en cuanto a certificaciones ambientales? Tenemos el descuento en renta en el artículo 255, siempre y cuando no sean rubros, como se mencionó anteriormente, que sean competencia de la ANLA.
proyectos desarrollados en el área de la competencia de la autoridad ambiental, es decir, de las corporaciones, del literal B del artículo 1.2.1.18.55 del decreto 2205 del 2017. ¿Qué información evalúa la ANLA al momento de que los solicitantes solicitan una certificación ambiental? Los requisitos generales. Estos requisitos generales los encontramos en las resoluciones que les mencioné anteriormente, que son las que nos indican cuáles son los requisitos generales. En ellos encontramos pues el formato único de solicitud. Este debe venir debidamente diligenciado. Indicar en qué artículo del estatuto tributario se fundamenta esa solicitud. Indicar si son elementos nacionales o importados. Presentar el objeto y descripción detallada del proyecto que se está presentando. En el formato 1 se especificará el tipo de elemento, equipo, maquinaria. De acuerdo al formato 1, este tiene una serie de opciones que se deben diligenciar, que más adelante se les explicará. Y el formato 5, que es la identificación y cálculo de la inversión del descuento de renta. Listo, aquí le doy paso a mi compañero Jairo. Correcto, gracias, Lita. Buenos días a todos los compañeros de las corporaciones. Entonces vamos a analizar desde el punto de vista ya procedimental cómo empezamos a aplicar realmente todos estos incentivos tributarios que están para las diferentes entidades públicas y privadas. Pasemos a la siguiente diapositiva, Dianita. Entonces aquí vamos a mirar cómo se hace el procedimiento de evaluación. Entonces el usuario, ya llámese persona natural jurídica, entidad pública o privada, entonces lo primero que hace es radicar la solicitud ante la autoridad otra vez o a través de la plataforma Vital, que ya ustedes también conocen porque todas las corporaciones también manejan las aplicaciones de los Vital, ¿no? Entonces aquí, obviamente, si ustedes van a hacer, y algunos ya lo son, algunas entidades de estas autoridades ambientales regionales son usuarios nuestros, como Autoridad Nacional, en los incentivos específicamente lo que es IVA, porque en renta no, para ustedes no aplica. Entonces, lo primero que se hace internamente es generar un expediente que empieza por la codificación tipo BDI, que es la verificación de la información inicial, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde radican ustedes a través de la plataforma la solicitud formal cumpliendo con todos los requisitos generales y específicos y sobre todo basado en el 424 numeral 7, que es lo que fundamenta las posibles solicitudes que ustedes puedan acceder a los incentivos ante la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces, allí ustedes radican esa información viene con los requisitos generales específicos que están específicamente en la resolución 2000, como la acabo de comentar Diana, que son los requisitos que han de cumplir para erradicar toda esta información. Allí está explícito todo el procedimiento para ello, paso por paso, qué es lo que deben cumplir desde el punto de vista general y desde el punto de vista específico para juntar toda la documentación respectiva. Allí entra esta información a la autoridad, hay una revisión técnico-jurídica de manera formal. Aquí ya no se empieza a detallar si está bien o mal diligenciada la información o los formatos, lo que están juntando. Lo importante es que esté completa la información, sí, desde el punto de vista técnico y jurídico, para que más adelante, en la siguiente etapa, ya se empiece la evaluación y ya se detalla de manera muy puntual y vertical ya la solicitud, especificando si está cumpliendo con los requisitos que exige la norma, la que les estoy comentando, de la resolución 2000. Tanto los requisitos generales específicos, que esté en el formato único, que estén en los respectivos formatos, el 1, como ahorita los vamos a ver, o el 5 si es para renta, para usted no aplicaría el 5, entonces aplicaría en el 1, que es la información donde están todos los elementos y equipos que van a presentar. Y si estamos hablando de control, entonces todos los beneficios ambientales que van a generar esos equipos, dependiendo del beneficio, pueden utilizar bien sea el formato 2, 3 o 4 que ahorita lo vamos a visualizar. Entonces, una vez están cumplidos todos los requisitos, entonces se pasa a generar ya el expediente de evaluación, que normalmente comienzan con el código SBTI. En el evento en que la información no esté completa o falte algún documento, por ejemplo, el acta de posesión del respectivo director, que no está, porque es el que tiene que firmar el formato único de erradicación, que no está, por ejemplo, el acta de posesión, o de pronto que, digamos, falte algún documento, alguna certificación, alguna licencia, etcétera, o algún permiso, son cositas que se vienen y se detallan a ver si lo que es la documentación en general de manera
formal está completa. Si no está completa o faltó diligenciar algún formato, por ejemplo, entonces sale un oficio de requerimiento de información para el usuario. En ese oficio se le explica y se le detalla exactamente qué es lo que tiene que llegar. Una vez se llega, vuelve y se verifica, y si ya está completa la respuesta, entonces ya se crea el expediente respectivo. O sea, ya es cuando empieza a funcionar realmente los tiempos para la autoridad. Los tiempos en que debemos cumplir para emitir la certificación finalmente de otorgar o no otorgar o otorgar parcialmente lo que están solicitando. Entonces ya se creó el expediente, que empiezan todos, normalmente empiezan por SBTI, si es renta, estábamos hablando de SBTR, pero para el caso de usted no aplica ni solamente I. Ya viene la revisión técnica de la solicitud, se hace la evaluación y se emite un concepto. Al emitir el concepto, al estar haciendo la evaluación, se emite un concepto y ese concepto puede tener dos líneas. Una línea que es que ya está en definitiva la evaluación, o puede haber otra donde se haya presentado la necesidad de requerir nuevamente una información ya de pronto más detallada de lo que están presentando, o porque no están bien referenciados los productos, no están bien referenciados los beneficios, o no están debidamente justificados si estamos hablando de control, o si estamos hablando de monitoreo, puede ser entonces que no está explícito cuál va a ser el uso de la información que se va a dar, o algún elemento o algún formato que quedó a medias, que no quedó bien diligenciado. Puede salir algún requerimiento ya de tipo técnico, que normalmente ocurre con alguna frecuencia, y esto es lo que se trata de evitar, de que esas solicitudes no se estén haciendo desde el punto de vista BDI y del punto de vista de la evaluación, o sea, los SBTI no se estén haciendo requerimientos de información porque eso alarga los procesos. Entonces, la idea es que la información esté completa en el momento de radicarse, que esté bien diligenciada, y como decimos por ahí vulgarmente, con todos los jugueticos, y ya comienza la evaluación formal y que esté todo diligenciado, acorde como está en la resolución 2000, si estamos hablando de IVA. Entonces, una vez vemos que sí ya está completa la información, que no hace falta o no se hace necesario hacer un requerimiento de información técnico, entonces ya el área técnica emite un concepto, bien sea viable, parcialmente viable o no viable. Eso depende de cuándo puede ser viable, parcialmente viable o no viable. Si los elementos o los equipos o la maquinaria, por ejemplo, no son generadores directos del beneficio ambiental que se está solicitando para esos equipos, entonces normalmente salen solicitudes de tipo parcial. Se puede negar cuando realmente no le da cumplimiento a la norma. Son equipos que efectivamente no se consideran en ese momento que son parte del sistema de control, o son un sistema de control, o hacen parte de un sistema de monitoreo, o son un sistema de monitoreo, que normalmente son las razones por las cuales se puede negar o declarar parcialmente viable una solicitud. Ya ese concepto, una vez emitido, se presenta ante el comité. Es un comité directivo que se llama Comité de Tributario, donde está la alta dirección de la ALA. Allí están el director, todos los subdirectores y el jefe de la oficina jurídica de la entidad. Entonces allí nosotros como departamento técnico hacemos la presentación de los proyectos, en un resumen ejecutivo de cada proyecto, y ellos empiezan a evaluarlo, a analizarlo y la votación. Si el proyecto sale avalado por todos los miembros del comité, si no hay ninguna observación al respecto, entonces ya quedó aprobado el proyecto y pasa al área jurídica a emitir la certificación respectiva. Entonces el área jurídica emite la certificación y viene la notificación al usuario dando el resultado de esa evaluación. En ese comité también pueden salir una serie de observaciones por parte de los miembros del comité o algunos de los miembros, que puede requerir una ampliación de la información o una aclaración de algún tema, de algún equipo, de alguna maquinaria, o que los beneficios no están lo suficientemente justificados. Ellos lo pueden considerar así, ¿no? Puede haber alguna observación, no es muy común, pero sí salen algunas observaciones o recomendaciones por parte del comité que nos toca en ese caso, o muchas veces aplazarlo, para darle respuesta, o ahí mismo le damos respuesta en el curso del día, si lo estamos haciendo virtualmente, o si el comité se está haciendo presencialmente, entonces se le explica exactamente cuál es la razón por la cual se está presentando ese proyecto, por qué están los beneficios ahí justificados, y se les aclara el tema dependiendo de lo que estén preguntando. O a veces preguntan que si eso anteriormente ya lo hemos otorgado, que ese tipo de proyecto, ese tipo de elemento, equipo de maquinaria ya lo hemos otorgado, entonces se le referencia y le dice, sí, en tal fecha, bajo tal certificación, se otorgó un equipo muy similar para X proyecto y lo presentó tal empresa. Estas son las observaciones que normalmente salen a través del comité. Y el resto sí ya normalmente, entonces ya se pasa ya con la votación favorable. Entonces ya se emite la certificación, como les decía, y se notifica al usuario. Pasamos a la siguiente. Normalmente nosotros tenemos como tiempo de acuerdo con la norma, para responder estas solicitudes de 3 meses. Esos son 3 meses básicamente en teoría, porque normalmente nosotros estamos por el orden de
50, 55 días como máximo pidiendo estas certificaciones, lo que es para ello. Pasamos a la siguiente, Dianita, por favor. Dentro de los requisitos, estos requisitos los encuentran en la resolución 2000, como les decía, ahí están todos los requisitos generales y específicos. Y aquí van a aparecer unos formatos anexos, que son los formatos que hay que anexar para poderlo presentar, para poder presentar esta solicitud ante la autoridad. En este formato, entonces, realmente está relacionado todos los elementos o equipos que se van a solicitar para el proyecto. O sea, hay que desagregarlos, decirlo. Lo más grueso del proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de una planta de tratamiento, pues vamos a colocar cuáles son los principales componentes, ¿no? Qué es lo que se requiere, digamos, como lo grueso del proyecto, porque una planta puede tener muchos componentes, pero sí, digamos, lo grueso del proyecto lo vamos a colocar ahí. Vamos a colocar planta de tratamiento con los siguientes componentes y debajo vamos a colocar cuáles son los componentes que tiene, por ejemplo, esa planta. O si estamos hablando de una conducción, ¿cierto? Entonces vamos a colocar las respectivas tuberías, los codos, lo que se requiera para hacer la conducción de ese residuo. Entonces, acordémonos que cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de residuos líquidos, residuos sólidos o emisiones atmosféricas. Piensa en términos de disminución del volumen o mejoramiento de la calidad de cualquiera de estos aspectos que les estoy nombrando. Entonces, después viene si son importados, vamos a colocar la subpartida respectiva de ese equipo o ese elemento. Y si no, entonces colocamos ahí, normalmente les recomendamos que nos coloquen, como no se pueden dejar las celdas en vacío, entonces colocar 6 nueves. 6 nueves que nosotros ya cuando lo traspasemos al concepto y a la certificación va a salir eso en blanco, pero para el diligenciamiento del formato y poderlo subir tiene que estar la celda o la casilla con alguna información porque si no, no lo dejan avanzar. Entonces, para el caso específico de esto de nosotros, entonces cuando no hay su partida y son productos de compra nacional, colocamos 6 nueves y seguimos avanzando. Entonces, ya viene la cantidad y la unidad de medida. Muchas veces se devuelven los formatos, es por esto, porque colocan la cantidad, pero no se sabe la unidad de medida. Entonces colocan 500, pero no se sabe si son 500 metros lineales, si estamos hablando de tubería, o son 500 metros, por ejemplo, cuadrados, si estamos hablando de una geomembrana, de un geotextil, o una cobertura, etc. Entonces, siempre es necesario colocar la unidad de medida, y unidades de medida comerciales, ¿no? Entonces, no colocar unidades que digamos, que no sean digeribles, porque obviamente este documento, esto es lo que se va a transcribir, exactamente lo que se va a aprobar a la certificación, y esto es lo que le va a llegar al usuario y lo que va a presentar ante la DIAN. Entonces, por eso tiene que estar muy claro, porque eso tiene que ir respaldado por la factura, ¿no? Que el usuario va a llegar en el momento en que la DIAN, si pronto si le llegue a requerir de información, que coincida, ¿no? Que coincida lo que están facturando con lo que se está certificando, si no, no les aprueban, no les dan el visto bueno a esta certificación. Entonces viene lo que es la marca y la referencia de cada equipo, de cada elemento. Por ejemplo, si no hay marca o no hay referencia, entonces colocan NA, que no aplica, ¿no? Bueno, pero hay cosas muy genéricas, ¿no? Hay muchas cosas que de pronto en ese momento no, pues un tornillo, una cosa así, ¿no? Por decir una arandela, pues son cosas que uno no va a colocarle marca o referencia, simplemente coloca uno NA. Fabricante, proveedor vendedor, mire que esta columna es clave, ¿cuál va a ser el proveedor vendedor, no? Porque él es el que va a hacer uso de esta certificación y además, pues él va a estar ahí figurando para que no le cobre el IVA al que está adquiriendo este bien, que en este caso es el que está haciendo la solicitud. Esa solicitud puede ir compartida, ¿no? La solicitud, ahorita cuando damos formato único, vamos a ver que esa solicitud puede ser compartida, bien sea por el usuario final, que en este caso ustedes, por ejemplo, pueden ser los usuarios finales. ¿Por qué? Porque ustedes hacen la solicitud, porque a lo mejor ustedes están haciendo las inversiones. Ustedes están colaborando con los diferentes municipios o están colaborando con los diferentes grupos rurales donde les están financiando, digamos, algunos sistemas individuales de tratamiento o algunas planticas de tratamiento para los diferentes municipios o veredas, o depende de donde esté ubicado el proyecto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta y identificar muy bien cuál va a ser el proveedor, y ese proveedor tiene que ser uno por cada ítem. Si en algún ítem, por ejemplo, ustedes van a necesitar más de un proveedor, entonces simplemente en ese ítem especifica, mira, a este proveedor le vamos a comprar, digamos, si la totalidad son 100, le vamos a comprar 60 a este proveedor y 40 a este otro. Entonces tienen que separarlo para saber exactamente a qué proveedor le van a comprar esa cantidad de lo que están solicitando. Entonces separarlo porque no se puede en el mismo renglón, en la misma línea, colocar dos proveedores para esa cantidad.
porque eso se puede interpretar mal, porque si colocan los dos con esa cantidad, entonces van a decir es que le van a comprar 100, en el caso de ejemplo que le estoy dando, 100 a cada uno de ellos, cuando lo correcto es que le están comprando a uno, por ejemplo, 60 o 40 o 70, 30 o 50, 50. Entonces, por eso es necesario precisar ahí qué es lo que le va a comprar a cada proveedor. Entonces ya miren lo que son los valores en pesos, o sea, cuánto es que cuesta el bien, o sea, la inversión total y qué IVA corresponde a eso. Y finalmente algo muy importante, que es la función que va a desempeñar cada uno de esos equipos, elementos o maquinaria dentro del proyecto. Entonces, ya en un par de rengloncitos definir exactamente qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su función específica? Entonces, dentro del proyecto, para colocar ese detalle ahí. Es necesario que no coloquen cosas genéricas, porque muchas veces colocan en toda esa columna, en todas las celdas, a todos los elementos les colocan los mismos dos rengloncitos. Entonces, muchas veces nos toca verlo para que nos especifiquen cuál es la función puntual o específica de cada uno de esos elementos o equipos que están solicitando. Entonces, en términos generales, este formato 1, que es obligatorio para todos. Es decir, es necesario que todos lo alleguen, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, ven al lado izquierdo, está el formato único. No sé si en la siguiente diapositiva estará el formato único o estará en este, Dianita. Miremos así, ya siguen, no, ya siguen los otros, entonces devolvámonos un momentico, miremos a ver, porque no creo que esté. Entonces, al lado izquierdo está en el formato único, que también está entre los requisitos generales. En este formato único están realmente quiénes son los solicitantes. En este caso, para ustedes, el principal sería, o el número uno sería la corporación, o la autoridad, si estamos hablando a nivel municipal de las secretarías de ambiente. Entonces, aquí se colocarán ustedes como los principales usuarios, porque ustedes van a ser realmente los inversionistas. O sea, para saber exactamente quién es el que está solicitando, porque es el que finalmente es el responsable del proyecto en términos de la inversión, ¿no es cierto? Y al lado derecho ustedes van a encontrar solicitantes, 2, 3 o 4, dependiendo. Muchas veces en los proyectos se necesita, digamos, el importador, el constructor, inclusive muchas veces también es necesario cuando son proyectos que están financiados por alguna entidad financiera, el banco o el ICE en respectivo dice, le interesa que aparezcan ahí entre los solicitantes, entonces ahí aparecería un tercero o un segundo o un cuarto, que sería el respectivo banco, el Leasing Bancolombia o Leasing Banco Occidente o el que corresponda, ¿no? Y ahí colocan los datos. Son las coordenadas realmente de las entidades. Ahí especifican y marcan realmente la respectiva celdita, que para este caso es el fundamento, que es el 424 numeral 7. Si es un sistema de control o monitoreo, si es nacionales o importados. Y abajo el valor de la inversión. Y abajo tienen que firmar los representantes legales de cada uno de los solicitantes. Si hay apoderado, pues el carnet en el poder y el apoderado puede firmar por los que lo estén autorizando, que también se puede dar eso. Estos dos formatos son indispensables y necesarios en todas las solicitudes que se lleguen a la entidad. Ya, a continuación vamos a ver otros formatos donde vamos a plasmar los beneficios ambientales cuando estamos hablando de sistemas de control. Entonces, aquí tenemos tres alternativas para presentar los beneficios ambientales cuando son sistemas de control, porque cuando son sistemas de monitoreo, estos formatos no se requieren. Entonces, cuando son de sistemas de control, entonces aquí empezamos a identificar el formato 2, que está dado para qué? Para cuantificar cuáles son los beneficios que se generan en términos de la emisión de la demanda de los recursos naturales renovables. Entonces, ahí colocamos como recurso natural renovable lo que ustedes normalmente conocen y todos conocemos, suelo, agua, aire, lo que corresponda. ¿Cierto? Y entonces ahí completamos las casillitas para demostrar el beneficio ambiental. Entonces siempre antes de y después de, que son las columnas 3 y 4. Ahí dice cuál es el valor actual de esa demanda, de ese recurso, antes de que utilicemos este proyecto. Y cuál sería una vez que se haya utilizado el proyecto. ¿Cierto? Y el diferencial nos da el beneficio ambiental. Muchas veces después sale, por ejemplo, en la columna 4 puede salir cero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo, por ejemplo, en el recurso agua tanta cantidad se está consumiendo o se está manejando, está tratando, ¿cierto? Entonces, tantas descargas se están eliminando 30 descargas, entonces, obviamente el beneficio ambiental son 30 descargas, porque el esperado digamos, va a ser cero, puede ser cero, entonces ahí normalmente es el cero si estamos eliminando esas descargas, digamos, a campo abierto. Entonces, se colocaría ahí el beneficio ambiental sería por el total de descargas. ¿Y cuál es la fuente de información? Normalmente la fuente de información, acordémonos lo mismo que nosotros, puede ser el proyecto, el estudio, los diseños o una caracterización que estemos haciendo. Listo, entonces vamos para el siguiente formato. En el formato 3, entonces aquí vamos a analizar si son
beneficios ambientales en términos de, como les decía, reducción reducción del volumen o mejoramiento de la calidad de los residuos sólidos, residuos líquidos o emisiones atmosféricas. Entonces aquí vamos a colocar el parámetro en la primera columna. Entonces vamos a colocar, estamos hablando por ejemplo de vertimiento, vamos a colocar el DBO, el DQO, los sólidos contidos totales, aceites y grasas, etc. ¿Cuál es el valor de la carga del sistema de control? Esto es el input, o sea, antes de poner la plantica de tratamiento o la planta de tratamiento, dependiendo de qué tamaño estamos hablando de tratamiento. Si estamos hablando de sistemas individuales o si estamos hablando ya de unas plantas formales, que normalmente las plantas son para los municipios, para las empresas, etc. ¿Cuál es el valor esperado una vez se haya instalado el proyecto? Entonces, para este caso, normalmente están los diseños, porque muchas veces, como todavía no podemos hacer caracterizaciones, entonces con base en los diseños o en los estudios, entonces ahí normalmente están cuáles son los beneficios esperados, porque todas estas son estimaciones, ¿no? Los beneficios esperados que se van a obtener al colocar la planta o el sistema de control que estemos solicitando. Y el diferencial nos va a dar el beneficio ambiental, y la fuente de información de dónde se sacaron esos datos es importante. Eso es clave porque muchas veces nos toca solicitarles que nos justifiquen la información de dónde sacaron esos datos. Entonces hay que mirar si está el estudio de caracterización. Entonces, por algún laboratorio, o usted, normalmente todas las corporaciones, propios laboratorios hizo su caracterización, pues anexan ese resultado de esa información, lo anexan, y entonces ahí va a coincidir exactamente con lo que ustedes están plasmando en este formato. Entonces, estamos hablando de, digamos, de otro tipo de proyectos, para el caso de ustedes, pues no aplicaría. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de residuos sólidos, entonces ahí se colocaría, por ejemplo, todo lo que es la compactación, ¿no? Cómo se reduce el volumen de los residuos sólidos. Si estamos hablando, por ejemplo, de cajas compactadoras. Entonces, con qué densidad entra el residuo a la caja, con qué densidad sale al salir de la caja al disponerlo, una vez dispuesto, cuánto queda en la celda, con el densidad. Entonces, esas son informaciones que se vamos a plasmar aquí, pero estos no son proyectos que ustedes normalmente manejen, ¿no? Lo que son residuos sólidos, o no sé si alguno, pues, maneja este tipo de proyectos. Ahorita en la charla, las preguntas podemos hablar y de pronto puntuar algo más específico. Y así sucesivamente lo podemos hacer, ¿no? Con los respectivos proyectos que ustedes tengan. Si estamos hablando de emisiones, pues obviamente colocaremos el material particulado, lo que corresponda, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estemos analizando, o se va a proyectar mejorar en términos de, por ejemplo, la reducción del volumen o mejoramiento de la calidad de las emisiones atmosféricas. Entonces vamos a colocando el parámetro que corresponda. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. La cuarta, este es otro formato que se tiene en cuenta ya cuando vamos a hablar de residuos sólidos, pero en términos de aprovechamiento, ¿no? Entonces, este formato es el que se utiliza cuando vamos a hacer reciclaje o aprovechamiento. Entonces, ahí vamos a colocar el residuo y la cantidad de ese residuo que se va a aprovechar. ¿Y dónde vamos a sacar ese dato? ¿De dónde se está obteniendo ese dato que estamos colocando ahí? Entonces, normalmente se coloca vidrio, papel, cartón, etc. Listo, vamos para el siguiente, por favor. Entonces, miren cuál es la ruta de acceso. Entonces, ustedes conocen que esta es la ruta de acceso que tenemos. El dominio obviamente de la plataforma lo tiene Minambiente, el Ministerio de Ambiente, y entran por este dominio, pero obviamente pican por el lado de la ANLA para hacer el respectivo registro, porque antes de empezar a radicar, obviamente, como ustedes lo tienen también en sus corporaciones, tienen que registrarse inicialmente para cuando ya tengan digamos, la clave o el código de acceso, entonces ya puedan cargar la información. Vamos para la siguiente. Entonces, aquí también es importante, y nos está pasando mucho con algunas corporaciones, que la información les está llegando o no les está llegando debidamente porque no está, digamos, no está explícito qué es lo que tienen que radicar cuando ustedes accedan a la autoridad, de decir exactamente a dónde quieren que se les notifique. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, cuando llega una corporación con el municipio o el proveedor o el constructor, la información le llega al correo y no se supone que todos los que están solicitando les debe llegar, pero no les llega, o les llega de pronto a la dirección y la dirección no baja digamos, al área donde está solicitando. Entonces quedan locos que mire que no me ha llegado la información, y resulta que eso llegó a la dirección y la dirección pues se demora, se embolata ya un poco, no les llega al área correspondiente, o no le llegó por alguna o X razón, pero sí le llegó, por ejemplo, al municipio, o sí le llegó, por ejemplo, al constructor, al proveedor. Entonces es bueno que tengan explícito ese documento diciendo, digamos, dentro de la convención que están radicando, que necesitan que se notifique a tal correo, y obviamente hacerlo con su respectiva solicitud del representante legal de la empresa, ¿no? Para que realmente las notificaciones no se pierdan, porque a veces se pierden. Cuando son varios los que están solicitando, y nos está pasando, por ejemplo, con Corantioquia, que el área
donde están solicitando estos proyectos, pues nos dicen, no, miren, no ha salido este trailer. Cuando le decimos, hace un mes salió. Y resulta que si uno mira, al municipio sí le llegó, al contratista o al proveedor sí le llegó, y en la corporación no está la información, o la información llegó a la alta dirección y ahí quedó, no salió, etcétera. Entonces, por eso es importante tener muy claro a dónde quieren que realmente se notifique el respectivo certificado ambiental que estamos otorgando. Entonces, miramos la siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a visualizar algunos proyectos de los que estábamos nosotros avalando durante la gestión de nuestra labor de beneficios tributarios. Ustedes pueden mirar inicialmente, todo esto está basado en el 424 numeral 7. Ustedes pueden encontrar ahí estaciones hidrometeorológicas, equipos de laboratorio que ustedes tienen, todos tienen equipos de laboratorio, todos compran insumos, todos compran elementos, todos compran equipos. Todos esos elementos, equipos, insumos, todo lo que requiere un laboratorio son objeto del incentivo. O sea, ustedes pueden perfectamente solicitar a la ALA todos estos incentivos en términos de IVA para todo lo que estén adquiriendo para el laboratorio. Entonces, hay algunos laboratorios que lo hacen, perdón, algunas corporaciones de sus laboratorios que nos hacen las solicitudes y son contadas, ¿no? Son la CBC, el DAGMA, Corantioquia. Y no pasan de 2 o 3 corporaciones. Cuando todos ustedes tienen laboratorios, todos compran insumos, todos tienen equipos, están comprando equipos, tienen elementos que están comprando con alguna frecuencia y no llegan estas solicitudes, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan aprovechar esos chavitos que implica el IVA que han de pagarle al proveedor, ¿no? También tenemos analizadores de monitoreo de material particulado, etcétera. Pasemos a la siguiente, por favor, Janita. Entonces, ustedes aquí pueden visualizar algunas de las certificaciones que hemos otorgado en todo lo que son residuos líquidos. Entonces, miramos, por ejemplo, los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. Estos sistemas, algunas corporaciones los están trabajando. La que más trabaja en esto, por ejemplo, es Corantioquia, que es la que más nos llega, porque a nivel rural están proyectando y avalando e incentivando esta clase de proyectos, ¿cierto? Y digamos, y de ninguna otra corporación a nosotros nos ha llegado. Yo tal vez en la charla anterior les comentaba que yo he visto comerciales de algunas de las corporaciones donde tienen esta clase de proyectos, y es una de las preguntas que yo les hago a todos ustedes. Muchos de ustedes están avalando, patrocinando, desarrollando proyectos a nivel rural de estas clases de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. Y lo mismo, las plantas de tratamiento de aguas residuales en muchos municipios, ustedes están patrocinando estos proyectos, que a nosotros no nos llegan. Entonces, porque es platica, hay que decirlo, que la pueden reinvertir en otros proyectos. En las condiciones de redes, miren, las recolecciones de aguas. Todos estos proyectos de recolección de aguas residuales son objeto del incentivo tributario. Entonces yo les hago un llamado especial a todas las corporaciones, a todos nuestros compañeros y colegas de las autoridades regionales y municipales, que ustedes están involucrados en estos proyectos o bien sea incentivándolos a nivel de recursos, porque muchas de las corporaciones aportan esos recursos para estos proyectos, en parte o en total de esos proyectos, y miren que no hacen uso de este incentivo. Entonces, a veces no entendemos por qué no nos llegan, ¿no? No sé, ustedes son los ahorita cuando entremos a preguntas, pues me contestarán por qué no llegan, ¿no? Si todos yo los he visto que patrocinan ese tipo de proyectos, los incentivan, aportan, y entonces, no, a veces no entendemos por qué no llegan, ¿no? Cuando es una plata que se pueden ahorrar perfectamente. Tenemos maquinaria, pero como les comentaba ya para el formato 4 que aplicamos, todo lo que se utiliza para lo que es el reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, que también todas esas maquinarias, todo lo que se vaya en esa línea de lo que es el aprovechamiento, el reciclaje, todos esos son equipos también y maquinarias que son objeto del incentivo tributario. Y ahorita hay otras líneas, hay como para darles una visión global, lo que son las pequeñas centrales hidroeléctricas, o plantas de aprovechamiento que sean las hidroeléctricas, etcétera. Pero son proyectos que realmente ustedes no, en ese caso, no van a hacer solicitudes de esto. Entonces pasamos al otro, por favor. Dianita. Eso. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí queremos que nos cuenten
de lo que les estoy comentando, de los incentivos que existen, que son para utilizar, y que realmente no los aplican ustedes como corporaciones o como autoridades ambientales regionales o distritales o municipales. Si hay alguna inquietud, con todo gusto, y aclaramos temas, y si tienen alguna duda de algo, con todo gusto, bien sea desde el punto de vista jurídico, bien sea desde el punto de vista técnico. Acá invitamos a los compañeros de las corporaciones a levantar la mano o abrir sus micrófonos para resolver todo tipo de dudas, preguntas e inquietudes, y de esa manera pues el equipo, tanto Diana como Jairo, pues están a total disposición para resolver todo tipo de dudas. Entonces los escuchamos, los invitamos a abrir micrófonos o levantar sus manos. Miren que yo les hice unas preguntas a ustedes. ¿Por qué ustedes, como corporaciones o autoridades municipales o distritales, ustedes patrocinan proyectos de estos, de vertimientos, de manejo de residuos líquidos? Y la inquietud es, ¿por qué no hacen esas solicitudes? Por eso me gustaría que me contaran o nos contaran realmente cuál es la razón. Hola, buenos días. Buenos días, Elvira. Sí, ¿cómo está? De Cornal. Bueno, Elvira, gracias, Elvira. Bueno, ¿ahí aplicaría también el tema de los pozos sépticos o no? Sí, claro. Es que esos son los sistemas individuales. Ah, listo. Pero Esos son los entonces, sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. Eso es lo que le colocan, digamos, en las diferentes finquitas en todo nivel rural. sí, Entonces, nosotros tenemos estas aquí casillas. proyectos, pues muchos proyectos con esos sistemas. Bueno, Sí, entonces ahí pues como en la norma y cuando uno hace las certificaciones, de pronto cuando alguna empresa presenta proyectos también para los sistemas de tratamiento, mi pregunta también va enfocada como al tema de los precios, pues ahí no se debe certificar ni tener en cuenta la mano de obra ni construcciones civiles, ¿cierto? no, claro, nada de servicios. No, eso no aplica. Solamente elementos, equipos y maquinaria. Elementos, Nada de equipos y servicios, maquinaria, listo. Igual nada de, entonces, en nada de el eso. tema de los pozos también contaría todo el tema de todos los insumos. Pero perdón, ¿tú me estás hablando de pozos a nivel rural? O sea, los pozos sépticos. Las dos, o sea, uno el tema de los pozos, sí, y el otro que a veces por las empresas que presentan para beneficios en renta, digamos, no se les tiene en cuenta lo que me están diciendo, ni mano de obra, ni construcciones civiles, ¿cierto? Sí, correcto, nada de eso. Pero entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, a nivel de empresas de pozos. No, a nivel de empresas ya es como de sistemas que ellos hacen mejoramiento. Sí, claro, ya los sistemas que hablan de tratamiento de las aguas residuales industriales o domésticas, ¿no? Que también, Sí. también las tratan, sí, tienen su plantica de tratamiento, sí, claro, esas planticas son objeto. O inclusive a veces nosotros encontramos, por ejemplo, áreas empresariales que todos, digamos, 8, y esas empresas montan una planta de tratamiento para las 10 bodegas o 10 empresas que hay ahí. Esa planta es objeto del incentivo. Entonces, miren que ahí se puede utilizar. Ustedes cuando hacen las visitas o recomendaciones de pronto a las empresas para el manejo de todos estos residuos, también les pueden decir, miren, ustedes necesitan esta planta de tratamiento. Y decirles, oiga, esta planta de tratamiento también es objeto del incentivo. Mire que es una forma también de incentivar a que las mismas empresas, cuando ustedes están haciendo las visitas, ¿cierto? Les dicen ustedes, hay necesidad, usted tiene que tratar, usted no puede descargar aquí a campo abierto sus residuos. Entonces, usted tiene que tratar estos residuos. Hay que montar una planta de tratamiento y esa planta tiene un incentivo tributario que usted lo puede utilizar, lo puede aplicar. Haga esa solicitud ante la ley y verá que ahí va a tener unos chavitos que le van a servir. Claro, porque estamos hablando del 19% y eso es platica.
Eso es un gran incentivo. Sí, claro, eso es válido. Bueno, y el tema que pues desde Cornare, pues yo creo que en los últimos años no hemos apoyado, como dices, que de pronto Corantioquia sí, para las plantas que hacen los municipios, ¿eso cómo lo han hecho? O sea, pues digamos la autoridad acompaña al municipio para que haga todo el trámite o se presenta desde la corporación o cómo lo han hecho. Por eso digo, depende. Si el municipio, digamos, la corporación cuando entra, la corporación entra cuando está haciendo parte del proyecto en términos de pronto de aportes, ¿no? Si la corporación simplemente haciendo un acompañamiento, por decir algo, de estimular, de incentivar, de requerimientos, mire, este municipio, aquí se necesita una planta de tratamiento, entonces ustedes el municipio va a tener sus recursos propios o, digamos, el municipio que es el que va a hacer la inversión, la fuente, independientemente de la fuente que tenga de sus recursos, bien sean propios o porque llegan recursos digamos, por alguna regalía, etcétera, son recursos propios o de alguna entidad que está por ahí patrocinando, entonces ese municipio va a hacer la solicitud. Ustedes simplemente pues no van a figurar como solicitantes, pero sí pueden hacer el acompañamiento de cómo diligenciar la información y cómo pueden hacer la solicitud. Pero sin embargo, mire que es importante para todos ustedes. Nosotros tenemos atención a usuarios, casi todos los días estamos atendiendo, dando orientaciones a los futuros inversionistas o los futuros solicitantes de beneficios tributarios de que tienen esta duda, tengo este proyecto podría aplicar, entonces nosotros le damos la norma y empezamos a hacer un jueguito con ellos para decirles, para que ellos mismos tomen la decisión. Decimos, mire, un sistema de control es esto, esta es la definición de sistema de control, esta es la definición de sistema de monitoreo. ¿Usted considera que su proyecto, de acuerdo con lo que usted nos está planteando, podría aplicar y se enmarca dentro de la norma de lo que es un sistema de estos, bien sea de control o monitoreo? Entonces, mire que uno mismo los va orientando para que ellos tomen la decisión. Oiga, sí, este proyecto podría clasificar. Si usted considera que puede aplicar, nosotros no le vamos a decir sí o no. Nosotros no damos conceptos previos hasta que no se profundice, realmente no se evalúe la información. Pero si le decimos, lo orientamos, le decimos, mire, tenga en cuenta esto, le damos ese ejemplo, mire, su proyecto sí genera esto, sí genera ese beneficio ambiental. Su proyecto sí es un sistema de control o es parte de un proceso productivo, porque si es parte de un proceso productivo no aplicaría, porque es más un beneficio económico que hay dentro de la entidad, ¿cierto? Dentro de la empresa. Porque es que muchas veces plantean proyectos que, claro, como un cambio tecnológico, todos los desarrollos tecnológicos per se llevan un beneficio ambiental, ¿cierto? Asociado. Pero eso no quiere decir que ese proyecto o ese producto o ese equipo, esa maquinaria sea un sistema de control. Porque muchas veces se van por ese lado. Es que mire, es que yo con este nuevo equipo voy a consumir menos agua. Es que con este equipo voy a generar menos residuos o menos emisiones. Sí, claro, pero eso es por efecto del desarrollo tecnológico, es un beneficio asociado. Pero ese equipo no está diseñado como un sistema de control, está diseñado para generar una mejor productividad internamente en la empresa, o sea, en el proceso productivo. Correcto, son cositas de esas que uno los va orientando. Entonces ellos ya van cayendo en cuenta si este proyecto sí podría, no, este proyecto definitivamente no se enmarca dentro de la norma. Entonces es eso, porque ustedes también pueden hacer esa socialización, digamos, de los incentivos con todas las entidades, bien sean públicas o privadas, a las cuales visitan. Y en eso lo agradecemos mucho. ¿Algo más, Elvira? Bueno, una última pregunta es, ¿cómo ven de pronto, pues porque de pronto se presta para confusión cuando se dice que para acceder al beneficio que no sea objeto como de una licencia, pues, o que no sea un requerimiento de la autoridad? Porque nosotros, por ejemplo, a veces nos presentan proyectos y así no sea requerimientos de licencia, pues si es de cumplimiento de norma, nosotros pues decimos, no, ustedes están haciendo eso es porque tienen que cumplir la norma. Pues no sé si estaremos haciéndolo bien o qué. Mira, Elvira, hay una cosita. Para IVA no hay esa restricción. Porque inclusive muchas veces, y les decimos nosotros, aunque no están ahora, decimos, mira, lléguenos la licencia o el permiso ambiental. Y ahí está explícito en la licencia, dice que tienen que hacer un tratamiento X, ¿cierto? Pero para IVA no es problema. En renta sí es una limitante. En renta no se otorgaría porque la norma de rentas dice que ese proyecto debe ser realizado no por mandato de autoridad ambiental. Y si en la licencia dice eso, no se podría otorgar lo de renta. Pero en IVA no hay esa restricción. Antes, por el contrario, le está dando cumplimiento
a esa licencia o ese permiso, ¿cierto? Entonces miren que no restringe, no es una talanquera para lo que es la solicitud de IVA. En renta sí tiene esa restricción porque está muy explícito. La empresa que va a solicitar ese proyecto en términos de renta, si su inversión la está haciendo por mandato de una autoridad ambiental, no es objeto del incentivo. También IVA sí se puede. Entonces miren que ahí se les puede ayudar en ese sentido también. Bueno, qué pena, ya no sé, otra preguntita que se me genera cuando se dice que la inversión no se haga como para mejorar procesos, pero que se está poniendo el ejemplo que, bueno, digamos que el tema de residuos, esta maquinaria, pero me está reduciendo la generación de residuos, pero a su vez me está mejorando el proceso productivo. ¿Qué ejemplos de pronto tendrías de proyectos que se pudieran aplicar que de una u otra manera estén reduciendo pues el tema de residuos o agua, no sé? Es que es como hay un ruido, pero voy a ver si interpreté, si alcancé a escuchar bien lo que estás planteando. Cuando están colocando equipos que generan, por ejemplo, menos residuos, ¿cierto? Independientemente de que sea un residuo sólido o un vertimiento, ¿cierto? Un residuo líquido. Pero si ese equipo, su función principal es, por ejemplo, parte del proceso productivo. Entonces, mire que en ese caso sí no es un sistema de control. Lo que les decía, lo que pasa es que está generando un beneficio asociado dentro de esa línea productiva, dentro de ese proceso productivo, ¿cierto? Que es parte clave dentro del proceso productivo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que ese equipo sea un sistema de control o hagan parte de un sistema de control. En cambio, si ese residuo, una vez sale, digamos, de esa máquina, ese residuo se le va a hacer algún tratamiento o se va a empezar, por ejemplo, a lavar, se va a picar, ¿cierto? Dependiendo del residuo, para molerlo, para después volverlo, digamos, en una materia prima que se pueda reutilizar. Esos equipos que parten de ahí en adelante o esas máquinas sí son objeto del incentivo. Me parece que, no sé si así fue que me preguntaste. Sí, señor, así está bien. Creo que entendí lo que me dijiste, ¿cierto? Sí, señor. Gracias. Ya, correcto. Entonces, mire que hay que tener muy claro ese equipo, esa maquinaria, cuál es, digamos, su función principal, cuál es su finalidad. Su finalidad es generar un beneficio ambiental. La finalidad del proyecto o la máquina en este caso es porque voy a mejorar mi productividad, voy a mejorar la calidad de mi producto, de mi proceso productivo. Lo que pasa es que esa máquina que yo estoy comprando resulta que me va a generar menos emisiones. Me va a generar menos residuos líquidos. Me va a generar menos residuos sólidos. Eso es un beneficio asociado, es per se, pero eso no quiere decir que su máquina sea un elemento, un equipo, una maquinaria que sea un sistema de control o sea parte de un sistema de control. No. El sistema de control empieza después de ese residuo, lo que uno va a hacer con ese residuo, llámese líquido, sólido, o etcétera. Ya lo que vaya a hacer uno con él para aprovecharlo, ¿cierto? Para caracterizarlo y volverlo una materia prima, por ejemplo, si estamos hablando de un residuo sólido, o para convertir ese residuo líquido en algo que podamos descargar con menos carga contaminante. Entonces, esos equipos que están ahí, exactamente eso sí clasifican. Los que están manejando ese residuo sólido o ese residuo líquido o esas emisiones, ¿ya? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, y entonces, ¿a qué corre de pronto algunas empresas de acá que estén interesados en los proyectos para IVA? ¿Pueden escribirle al de licencias @ o a qué otro Sí, correo? correcto. Sí, claro. Entonces allí pueden hacer, por ejemplo, muchas empresas, los que quieran, los que ustedes contacten, los pueden orientar. Mira, hagan una solicitud, una reunión de usuarios de beneficios tributarios, así lo pueden hacer. Y para que les programen la cita. Nosotros lo estamos programando seguramente rápido, es decir, no duramos más de 8 días en programarles la cita. Y empezamos a intercambiar ideas y darle los lineamientos, las orientaciones para que vean si el proyecto realmente clasifica o no clasifica en alguno de estos incentivos, ¿no? Pero sí, lo pueden hacer y normalmente nos traigan. Nosotros casi todos los días estamos atendiendo usuarios y entran hacia la solicitud por licencias @ y decir eso sí, grupo de beneficios tributarios, ¿no? Pero simplemente con eso ya se les da la cita y ya empezamos a mirar los proyectos, las ideas que tengan. Inclusive muchas veces la gente tiene apenas ideas y con las ideas podemos también empezar a orientarlos, ¿no?
a dar los lineamientos respectivos. Pero lo ideal es que se haga antes de que ellos hagan la inversión, ¿cierto? Ah, sí, claro, lo ideal es eso, para que inclusive mire que presupuestariamente también eso es importante, porque van a saber de que, oiga, mire que sabe que aquí este proyecto, nosotros no, en esta reunión no vamos a decir, sí, mire, eso se aprueba, ¿no? Porque nosotros no vamos con ciertos proyectos, pero sí le damos los lineamientos y como les explicaba, les damos la orientación de decirle, mire, la norma es esto, lo que puede aplicar para su proyecto, y le empezamos a explicar, mire, eso es un sistema de control, exactamente como lo estoy haciendo con ustedes, ¿cierto? Yo no me lo hace con ellos. Oiga, ¿su proyecto es esto? ¿Está dentro de esto? ¿O está en parte del proceso productivo? Si está parte del proceso productivo, no es un sistema de control o no hace parte de un sistema de control. Entonces, mire que nosotros les vamos dando los lineamientos para que él internamente tome su decisión. Si quiere ya hacerlo, lo puede presentar y obviamente, seguramente al analizar, seguramente le va a salir no viable. O se le va a requerir para que aclare el tema y ya cuando va a aclarar el tema de los beneficios o de la finalidad del proyecto, pues seguramente ahí va a quedar varado, ¿no? Entonces ahí no va a poder explicar o no va a poder justificar muy bien, entonces por lo tanto, pues obviamente iba a salir no viable. Pero mire que lo importante que son las reuniones antes de, ¿no? Inclusive después de cuando ya tienen, por ejemplo, toda la información, ya han diligenciado todo, también les decimos, mire, antes de radicar, si quieren, soliciten una reunión, con eso le hacemos un paneo general a todo lo que están diligenciando para decirles, sí, ya podemos estar completa la información, así es que presentarlo y listo. Y así radica. Entonces, mire que hacemos reuniones pre al radicado y ya a diligenciar la información, ¿no? O sea, cuando tienen ya el proyecto en mente o el proyecto ya, o saben que tienen este equipo, ya, este equipo será que sí tiene esa opción. Entonces nosotros les damos los lineamientos, ¿no? Para que realmente pueda tomar la decisión de si es parte o no es parte, o si es un sistema o no es un sistema, bien sea de control o de monitoreo o lo que corresponda. Si es para IVA, si es para renta, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y los proyectos igual se pueden acceder tanto por IVA como por renta, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Por eso, dependiendo, cada uno tiene su normatividad, entonces dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Entonces, de acuerdo con la norma que está ahí, entonces podemos ir analizando, se puede ir analizando y decirle, mire, esto puede aplicar para lo que le decía ahorita, esto puede aplicar para IVA, pero no puede aplicar para renta, o puede aplicar para renta. Y otra cosa, acordémonos que en renta nosotros no somos los únicos. En IVA sí somos exclusivos a nivel nacional, en renta no, porque ahí se les mostró a ustedes cuáles son los artículos o los literales que tiene la norma que van para la ANLA y cuáles son los que van para ustedes, para las autoridades ambientales regionales o locales. En renta, miren que son los otros literales diferentes al J y el K, y esos otros dos que están más adelante, pero esos son de eficiencia energética, que esos son exclusivos de nosotros, los demás son exclusividad de ustedes, las corporaciones. Entonces, que en renta sí lo compartimos. Y en IVA sí y en renta tenemos apenas dos básicamente, y los otros son de eficiencia energética, pero los dos principales son el J y K, uno que se refiere a lo que son los vertimientos y el otro lo que se refiere al PEGIPS, o sea, al manejo integral de residuos sólidos, que esos sí son exclusividad de la ANLA. ¿Otra inquietud? Bueno, qué pena yo ser como la más intensa, pero bueno, yo no sé, no recuerdo muy bien si la norma habla como algún beneficio tributario para el tema de conservación, como el tema de turismo o algo así. Que alguna vez me hicieron esa pregunta. Uy, tiene micrófonos abiertos y no se escuchó. Qué pena. Que no sé, que no estoy segura, pero creo que la norma habla también del beneficio tributario para el tema de turismo, el tema de conservación. No sé si Ah, sí, entonces de renta. Prevención, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Todos esos son incentivos de renta. En el tema de turismo también, entonces eso aplicaría. Para los proyectos de turismo, pero es que tocaría mirar específicamente qué puede ser. Porque es que turismo, como es un sector, entonces uno tiene que mirar exactamente cuál es el proyecto.
Porque hay proyectos de turismo que se dan, pero por eficiencia energética. Entonces, esos proyectos tienen que pasar primero por la UNME. Cuando son proyectos de eficiencia energética, lo primero que tienen que hacer es presentar el proyecto y solicitar la certificación ante la UNME. Cuando son proyectos de eficiencia energética, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta adicional? No, ya parece que no hay más, Marcelo. Listo. Entonces, a todos, muchísimas gracias por la participación, las preguntas, al equipo de la ANLA, tanto a Diana como a Jairo, muchísimas gracias. Los invitamos a que estén pendientes a las siguientes jornadas de transferencia de conocimiento en los jueves ANLA. El próximo jueves tenemos otra sesión, entonces están totalmente invitados para que sigan participando y la idea de estos espacios es fortalecer las capacidades institucionales de cada una de las corporaciones. Entonces, a todos muchísimas gracias y ya les dejo aquí en el chat el link de el micrositio web de Azucars donde pueden consultar cada una de estas sesiones. Ahí van a encontrar la grabación, la presentación y la lista de asistencia. Ahí acabo de colocarlo y por favor recordarles realizar el registro de la sesión de hoy para que así nos quede totalmente actualizado, que acabo también de enviarla. Y a todos entonces muchísimas gracias y les deseo un excelente día. Muchas gracias a todos por su atención y con todo gusto estamos para servirles en lo que consideren. Muchas gracias, que tengan feliz día. Feliz día.